Buenos días, levantad las manos si puede escuchar bien. Si pensé poner los auriculares con el micrófono, pero si me pueden escuchar bien, por eso mejor que Katy también esté a mi lado. A lo mejor quieren mirarla a ella en vez de a mí, está bien, no hay problema. Pueden bloquear o cortar, no sé, pero está bien. Otra vez, Katy y yo estamos aquí con nuestros corazones llenos de alegría y agradecimiento, ¿no? Por estar con ustedes, por ver las caras de tantas personas queridas que hemos conocido desde hace, bueno, algo de tiempo ahora. Y es una alegría siempre poder encontrarnos con ustedes. A veces las otras cosas, actividades, etcétera, que tenemos aquí, bueno, no nos permiten estar con ustedes los domingos y a lo mejor podemos mejorar eso para poder hacerlo. Eh, pero es una bendición para nosotros. En cuanto a un tema para hoy, obviamente mis hermanos, primero desconozco, tal vez tenía que haber consultado, ¿no? Con Andrés y con alguien sobre los temas que han tenido durante los últimos tiempos, ¿no? Para no volver a, ¿no? repetir algo que ya compartieron. Pero a la vez, una de las cosas que entiendo después de haber estado enseñando por algún tiempo es que la repetición es algo válido. Entonces, si es un tema más o menos parecido a lo que tuvieron el domingo pasado, igual supongo que siempre hay algo más para agregar o aprender. Así que eso quería pensar en eso. Todo el propósito de lo que estamos haciendo aquí o cuando estamos en persona es solo buscar alguna manera como cantamos hace algunos minutos. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Eso es lo que queremos hacer a través de este tiempo juntos. Claro, hay otras cosas que están pasando también, pero el ánimo de acercarnos cada uno a Dios más. Eso nunca termina, porque tenemos una tendencia de acercarnos en algún momento y después alejarnos por algo, tal vez alguna tentación, algún pecado, alguna preocupación o actividad aún, pero cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Tengo el gran privilegio de estar compartiendo un curso, ¿no? En Ivica. Bueno, se llama Panorama del Antiguo Testamento, que es un gusto para mí también encontrarme con algunos hermanos que están aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, ojo, no tengan miedo, alumnos, no vamos a repetir exactamente algo que ya vimos, pero algo que sí que sale algo de eso, de estar enfocándome en estos días, en mirar otra vez algunos de los acontecimientos y las historias del Antiguo Testamento. Cate y yo, como tenemos la costumbre, en general, tal vez faltamos algunas mañanas, de siempre sentarnos y escuchar, o sea, leer un pasaje, un capítulo normalmente de la Biblia. Bueno, decidimos ver el Antiguo Testamento y, bueno, empezamos hace algunos días en Génesis y estamos también en este momento en Éxodo, ¿no? Y pensando en eso. Entonces es lindo repasar estos pasajes y algunas de las historias, bueno, de Kate y yo por lo menos hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo. Así que cuando empecé, ¿no? A hacer preparativos para la clase, entonces a escuchar estos pasajes, cuando llegamos a Éxodo capítulo 1, vimos la situación, ¿no? En aquel entonces con los israelitas, ¿no?
que después de que habían ido ahí por la escasez y Dios les había proveído a través de poner a José ahí como el segundo en mando, ahí en Egipto, en todo Egipto. Entonces llegaron ahí al final de Génesis y el comienzo de Éxodo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en versículo 6 dice que murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, obviamente, pasaron la vida siguiendo en esa manera. Pero versículo 8 dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirá a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades y de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más que se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándoles a hacer mezcla y ladrillo y todos los labores del campo en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban. Los egipcios los trataban con crueldad, ¿no? Entonces conocemos esta parte de la historia, ¿no? De Israel, los israelitas que recibían eso, por eso empezaban ¿a qué? A clamar a Dios, que les librara Dios de esta circunstancia, de esta opresión, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que por fin viene Moisés, que van por todas las señales de las maravillas del poder de Dios, por las plagas, etcétera, hasta que convencieron, ¿no? Especialmente con la muerte del primogénito en cada familia, inclusive es el del faraón. Entonces el faraón decidió, bueno, dejarlos libres, etcétera, y bueno, también después tuvo un cambio de opinión, fue a buscarlos, ellos están cruzando el Mar Rojo, etcétera, y después ellos intentan, o sea, los egipcios intentan seguirles y bueno, ¿qué? Cierran las aguas y ellos murieron ahí. Entonces, es muy interesante todo esto, pero llegamos, ¿no? A Éxodo capítulo 17. Aquí los primeros, tres versículos, sí, tres versículos más que nada. Bueno, podemos leer todo, pero más que nada queremos enfocar en esos primeros tres. Aquí dice, obviamente están ahora ya saliendo, viajando, haciendo todo, están acercándose a Monte Sinaí para recibir los mandamientos y todo eso. Todo eso todavía no había ocurrido. Pero aquí en versículo 1 de Éxodo capítulo 17 dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo que había ordenado el Señor. Acamparon en Redifim, pero no había allí agua para que vivieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para vivir, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. En un sentido, ¿qué están diciendo? Queremos volver a Egipto.
queremos volver. ¿Volver a qué? Porque tenía sed en el momento. Ellos querían decir, ¿por qué nos trajiste aquí? Pero no solo con este pasaje, hermanos, porque si seguimos la historia, ¿no? Como 14 veces en Éxodo y también en el libro de Números, los israelitas empiezan a quejarse por algo. ¿Por qué? Por la comida o falta de comida. Dios le da el maná, que no tenían carne, ¿no? Y después le dio ¿cómo se llama? Ya se me escapó la palabra, pero esos pajaritos, ¿no? Y etcétera. Córnices. Así que entonces les dio eso. Y después agua amarga, o no tenían agua, o eso, que el otro, encima de todo eso. 14 veces se quejaban con la idea que estábamos mejor en Egipto, bajo la esclavitud y el abuso y todos los que ellos sufrían en aquel entonces. Nosotros mirándolo así desde ahora decimos, qué locos que son, ¿no? No saben que por aguantar un poco los problemas y las dificultades del momento, que Dios está obrando para llevarlos a algo mejor, pero no es así en el momento. Solo porque todo era extraño y era difícil. Moisés intercedió 5 veces a Dios por ellos. Una vez Dios quiso destruir a todos y crear de Moisés una generación, una descendencia para seguir adelante, ¿no? Supongo que podemos decir que, bueno, por la sed, etcétera, empezaban a tener una cierta nostalgia, tal vez podemos decir. Claro, tenemos que pensar. Tal vez algunos de nosotros, algunos de ustedes también se han mudado lejos de donde era su hogar, ¿no? De nacimiento o su hogar de país o lo que sea, y saben que es estar en un lugar extraño, ¿no? Empezamos a extrañar las cosas que nunca habíamos pensado que era tan importante, ¿no? Como a veces en la clase veo a Luciano tomando mate y me da ganas de tomar mate, ¿no? Pero por la hermandad, por el hecho de que es una cosita, bueno, yo sé que decir que tal vez no es tan importante, es algo que no se debe decir, pero lo que quiero decir con eso es curioso, ¿no? Que como a veces nos llama la atención algo que sí extrañamos, bueno, la casa que dejaron, y tal vez el horario que tuvieron más común todos los días de levantarse a tal hora, de hacer ciertas cosas y acostarse a tal hora en el mismo lugar, o los animales, o solo por tener algo familiar, querían volver a eso. Es lógico en un sentido, pero es difícil volver, ¿no? Es difícil volver a algo que ya pasamos y, y experimentar lo mismo, o mejor dicho, lo que nosotros nos acordamos siempre y es que recordamos con un filtro. Nos olvidamos de ciertas cosas que no eran tan lindas o gratas o placenteras. A lo mejor algunos de ustedes me habían escuchado de algún momento de contar la primera vez que después de estar ahí en Argentina por 2 años y medio, que Katy y yo fuimos con los chicos, ¿no? Habíamos llegado con 3 y volvimos con 4, ¿no? Y era lindo. Entonces, toda la emoción de pensar, bueno, no hemos estado en nuestro país, entre nuestros familiares por 2 años y medio, ¿qué sería, no? Y la expectativa, ¿no? En aquel entonces yo estaba
corriendo. Bueno, como decían en Bursaco en aquellos días, entonces estaba haciendo footing casi todo el día. Ahora yo no sé si ustedes se acuerdan de ese término que salió de Inglaterra, qué sé yo. Pero estaba corriendo y bueno, justo preparándome, ¿no?, para volver a los Estados Unidos, tenía que bajarme de peso porque la carne, bueno, pan y todo eso, se me había engordado algo. Entonces, pero cuando llegamos ahí, nos encontramos con los padres de Katy, nos recibieron en el aeropuerto, bien, lindo, etcétera. Y esa noche fuimos a pararnos en un hotel así cerca de la playa, ¿no?, de ahí en Florida. Qué lindo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegamos ahí y bueno, tanta emoción, estoy en mis pagos, estoy tocando la tierra que es mía después de tener que enfrentar el cambio de idioma, cambio de cultura, de cambio de eso, de cambio del otro, de tomar mate, bueno, de comer carne también, pero de hecho, toda la emoción. Entonces yo salí esa tarde corriendo por la playa. Y yo sentí esa alegría, esa emoción, que volví, ¿no? Bueno, eso duró algunos 30 minutos. Y después, cuando estamos ahí, empezamos a tratar con nuestra familia, etcétera, descubrimos algo. Todo había cambiado. Nosotros mismos habíamos cambiado. Nuestra cultura no era la cultura que teníamos antes de ir. Las experiencias habían sido diferentes y de repente sentimos el golpe de estamos entrando en una cultura que debemos conocer, pero desconocemos. Y a nosotros mismos nos sentimos extraños en nuestra tierra. Ese es un punto aparte, por un lado, ¿no? Porque el hecho es que no podemos volver nunca a lo que pensamos. Pero aquí es más bien lo que quiero compartir con ustedes y hacernos a todos recordar en esta mañana. Sí, lo que vemos que Dios está guiando, llevando su pueblo en una manera con un propósito de no solo sacarlos de la esclavitud, pero llevarlos a algo mejor. Dios pudo haberlo hecho, ¿no?, en un instante. Pudo haber levantado todo el pueblo a la vez y hubiera hecho que volaran a la tierra prometida. Pudo haber destruido todos sus enemigos ahí y dejarlos en paz así nomás. Pudo también haber destruido a todos los egipcios, ¿no?, en algún momento, si era mejor para su plan y su momento, por como ellos no eran adoradores de él, como él lo hacía. Pero siempre Dios hace sus cosas que a través de un plan para su pueblo, para hacerle madurar y crecer. Entonces, ¿qué? Hay que pasar por el aula, ¿no?, de aprendizaje. Todo eso de viajar, todo eso tenía el propósito de enseñarles quién era Él y cómo tenían que depender de Él en confianza para poder ir y ocupar esa tierra y ocuparla en tal forma que ellos mismos podían seguir con el plan de Dios de traer al mundo el Redentor, ¿no?, al Salvador del mundo. Dios siempre tiene un plan en mente y nos tiene que enseñar. Así que las dificultades que enfrentaron, falta de agua, falta de comida, vivir en tiendas, estar viajando, todo eso era para enseñarles y prepararles para un futuro. Es así en nuestras vidas como cristianos también. O sea, la comparación, yo sé que no podemos comparar
nuestra situación exactamente con la situación de los israelitas en aquel entonces. Hay algunas cosas que van a fallar. Pero en algún sentido, nosotros también estamos yendo, ¿no? De esclavitud, ¿no? Hasta libertad en Cristo Jesús. Es una experiencia, es un viaje y nosotros tenemos que aprender. ¿Qué dice textos acerca del hecho de que nosotros vamos a tener tiempos de pruebas y dificultades en cuanto a eso en nuestro, digamos, desarrollo espiritual? Romanos 5, 1 al 5 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter, esperanza. Y en esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, en un principio, si nosotros estamos viajando, y si estamos viajando en el sentido espiritual, debemos comprender pruebas, dificultades vamos a tener, y una parte de todo eso es que a través de esos sufrimientos vamos a alcanzar la gloria de Dios. Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Un pasaje que tal vez hemos pensado mucho en estos días. ¿Cómo es que llegamos a ser dichosos por lo que estamos enfrentando? Solamente pensando y dándonos cuenta de lo que nos está haciendo todo ese viaje hacia una tierra prometida. Hebreos 2, 10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea, aquí el autor de Hebreos está diciendo y comparando lo que ellos en el pasado sufrieron, diciendo que también el principio es lo mismo. Y un poco más adelante, en referencia a Cristo mismo, encontramos en Hebreos 5:8, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación, salvación eterna para que todos los que le obedecen. Hasta Jesús mismo, aquí en la carne, dice el texto que él aprendió, ¿no?, la obediencia a través del tiempo difícil. A veces decimos, ¿no?, que, bueno, debemos pedir a Dios y Él nos va a ayudar con nuestros sufrimientos. Sí, seguro, pero no es siempre en la forma que nosotros pensamos, y el ejemplo más grande es Jesús
pidiendo al Señor que le quitara ese trago amargo, pero al final lo tuve que tomar. Así que, ¿qué estamos diciendo aquí? Los israelitas se enfrentaron al sufrimiento y querían volver a lo que tenían antes, porque era en ellos, en su pensamiento, era más fácil sufrir esclavitud, abuso, no, desesperanza, no, faltando cosas ahí, que tener que enfrentar lo que tenían que enfrentar en el momento. Yo creo que, hermanos, es una tendencia humana, especialmente cuando estamos enfrentando algo difícil, específicamente a lo mejor cuando estamos enfrentando desafíos a nuestra fe. Así que nosotros, ¿qué es la comparación? Hemos tenido una pandemia, que es un tiempo difícil, nadie puede negar. Es diferente en distintos países, pero ustedes conocen a algunos que han tenido la enfermedad, otros que han muerto a través de la enfermedad, como nosotros también aquí. 3 miembros de una familia hermana cristiana murieron dentro de 5 días con el COVID. Y ustedes conocen casos similares. Es difícil. Toda la interrupción con el horario, con la vida normal, con las cosas que tenemos que enfrentar. A lo mejor pedimos a Dios, por favor, que nos quite esto y está bien, podemos pedir. Pero a veces estamos hablando mucho y por lo menos aquí en nuestro alrededor hay también esa idea. Queremos volver. Queremos volver a lo que teníamos antes. Y claro, por un lado, como yo dije, es lógico pensar, estamos enfrentando estas dificultades, estas pruebas, lo que es la pandemia, es real, es difícil. Pero ese pensamiento de volver a la normalidad, a lo que es normal en la vida, ¿no? Es algo realmente que debemos querer hacer, por lo menos exactamente así. Claro, hay algunas cosas de poder reunirnos en persona otra vez, eso va a ser lindo. De poder darnos un abrazo físico, un beso, va a ser lindo y es importante hacer. No estamos pensando que eso está mal, obviamente. Y hacer algunas de las actividades, disfrutar de la compañía, de la fortaleza que recibimos, es algo lógico. No estoy hablando de eso. Pero también debemos comprender que a lo mejor no debemos volver como era antes, en algunos sentidos, en especial en cuanto a la iglesia. ¿Por qué digo eso? No estoy hablando aquí de Caballito. Yo desconozco cómo estaban ustedes antes. Bueno, sí, generalmente supe, habíamos estado. Pero de hecho es que no puedo dirigirme a eso. Solo estoy dirigiendo al contexto de la situación. Pero la verdad es que, hermanos, antes de pensar, solo queremos volver a como era antes, no es el momento durante la prueba de encontrar primero en nosotros personalmente y hacernos preguntas. ¿Qué me está enseñando mi Señor en este tiempo? ¿Qué me está enseñando? No solo lamentar la dificultad, la tristeza, el dolor de este momento, pero como siempre seguimos en el aula de enseñanza de nuestro Dios, a través de su palabra, su espíritu en nuestras vidas. ¿Qué estoy aprendiendo, hermanos? Yo debo pensar personalmente digo,
¿Qué he aprendido de mí mismo y mi relación personal con Dios? A veces las actividades en público llevan a reemplazar mi relación personal. Debo considerarlo. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo he sido? Tal vez debo pensar cómo he sido débil o muy carnal en mi pensamiento en cuanto a mi vida espiritual. ¿Cómo estamos, hermanos? Hemos reflexionado en cómo debe esta pandemia ayudarme a crecer espiritualmente. Otras cosas ahora en cuanto a los demás. Me acuerdo de cómo trataba a mis hermanos antes de la pandemia. Estuve en competencia, tenía actitudes negativas porque eran diferentes mis hermanos. ¿Cómo era mi actitud? ¿Debo volver a eso? O sea, a esa misma actitud, o debo ser diferente con ellos? Jesús dijo, la manera que nos amamos uno al otro es que es la señal al mundo que nosotros somos sus discípulos y que el Señor había mandado a Jesús, no al mundo. ¿Debo volver a eso? Quiero volver a él como era antes. Sigo pensando, otra pregunta, sigo pensando en la iglesia como una serie de eventos o actividades. Claro, no quiero decir que eventos o actividades son malas en sí, no. Pero la verdad es que la definición de qué es la iglesia, de cómo somos nosotros, debemos siempre seguir con lo que es la tendencia muchas veces de juzgarlo, de considerarlo de acuerdo con algún evento, como la asamblea solamente. Obviamente no estoy diciendo aquí, todos hemos extrañado a la asamblea en persona, pero debo pensarlo como eso nomás. A veces leemos el final de Hechos capítulo 12, leemos todas las actividades y empezamos a hacer una lista de chequeo, ¿no? Decimos, ya estamos ahí. Es una serie de eventos. Pero creo que estos eventos salen de otra manera de ser, otra manera de pensar que eso. Nosotros comprendemos que la iglesia es un organismo vivo de todos los días. ¿Cómo estoy hablando con mis hermanos? ¿Seguimos hablando de fútbol nomás? ¿O de cocina? ¿O los precios? ¿O estamos hablando de nuestra esperanza en Jesús para su segunda venida? ¿Qué domina mi conversación con mis hermanos? No estoy tratando de decir, voy a mostrarles cuánto sé yo. No. Una conversación como Jesús tuvo con esos dos en el camino a Emaús, cuando después ellos decían esto, ¿no? ¿Cómo ardía nuestro corazón al escuchar las palabras del Señor? Ustedes, matrimonios, están hablando del significado de su fe uno con el otro y cómo han crecido o qué necesitan hacer para crecer. ¿Cómo nos debe arder nuestros corazones con todo ese tema? También en cuanto a eso al mundo, a los que están afuera de la iglesia, que no conocen a Jesús, nuestra actitud debe ser la misma que antes o debemos tener más compasión aún por los que son como ovejas perdidas, como la compasión que manifestó a Cristo en Mateo 9, cuando dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídenle
por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hemos perdido la esperanza que otros están ahí que necesitan escuchar. ¿Qué más significancia puede tener el mensaje de Cristo ahorita en las vidas de nuestro conocidos y nuestros familiares? Leímos hoy, el hermano Lucho leyó hoy este pasaje de Pablo, Filipenses 3, 12 al 15. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, Pablo está diciendo de sí mismo. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Entonces, una pregunta. ¿Solo queremos volver atrás a esa normalidad? ¿O estamos aprovechando de esta prueba tan grande, hermanos, para decir qué queremos que no hemos tenido como iglesia, como persona, como hijo de Dios? Solo me imagino, ¿no?, las luchas que han tenido. Pero mi palabra otra vez, como dije en el principio, es simplemente cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Aprovechemos esta prueba, eso vagar en el desierto de lo que es el mundo, y que podamos aprender, no querer solo volver atrás, pero volver a lo que es mejor y haber crecido en mi relación con mis hermanos y con mi Dios y con la iglesia. Creo que debemos, y mi sugerencia es en sus charlas, estar hablando de cómo eran antes de la pandemia y cómo deben ser, porque yo me imagino, ¿no?, que hay lugar para crecer en todos, y en la iglesia de Caballito, y también en las otras partes donde están ustedes esta mañana. Somos una luz, pero solo somos una luz si seguimos alimentándonos de esas verdades, si seguimos creciendo y alimentándonos de esas verdades. Hermanos, siempre son muy atentos y amables de escuchar a través de este medio. Kat y yo les mandamos mucho amor y muchas bendiciones. Los amamos mucho en Cristo. Y Padre, que el tiempo después de la pandemia sea la mejor en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos.